San Alfonso María de Ligorio. Conformidad con la voluntad de Dios. Este librito que presentamos, aunque es muy pequeño en su volumen, es enorme en su contenido, ya que el secreto de la santidad no consiste en otra cosa. Pero pienso que la mala interpretación de estas verdades puede traer un peligro. Estamos en tiempos que no podemos dormir. La voluntad de Dios no nos quiere inactivos, en un estado de posición pasiva para aceptar todos los acontecimientos como queridos por Él. Hay muchas cosas que pasan en el mundo que Él no quiere que pasen, y nuestro deber es tratar de evitar que sucedan. Sería fatal si alguien dijese: tanto se me da que ganen las izquierdas como las derechas, y tanto me importa el triunfo del comunismo como su derrota. Yo me conformo con la voluntad de Dios. No, esto no se puede decir. Tanto se me da que haya escuelas católicas como que todas sean laicas. Tanto me importa que haya iglesias como que las quemen o las profanen, dedicándolas a salas de teatro. Pensemos que no solamente ofende a Dios el que peca, también le ofende el que, pudiendo impedir que se cometa algún escándalo, no hace lo que está en su mano para estorbarlo. Piensa que en tu presencia se cometen escándalos que pueden dar muerte a muchas almas. Pobre de ti si estuviese en tu mano evitar la muerte de un alma y no hiciste nada para impedirlo. Conformémonos con la voluntad de Dios, sí, pero después que hayamos hecho por nuestra parte todo lo que podamos para que las cosas sucedan de la forma más favorable para el bien de las almas. Excelencia de esta virtud. Toda nuestra perfección está cifrada en amar a nuestro amabilísimo Dios, según aquello de San Pablo: tened caridad, que es vínculo de perfección. Pero toda la perfección del amor está fundada en conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, porque este es el efecto principal del amor. Dice San Dionisio Areopagita: unir la voluntad de los amantes de suerte que no tengan más que un solo querer y no querer. Por consiguiente, tanto más amará el alma a Dios, cuanto más unida esté con su divina voluntad. Verdad es que agradan al Señor las mortificaciones, las meditaciones, las comunicaciones, las obras de caridad que ejercitamos con el prójimo, pero solamente cuando están conforme con su voluntad santísima. De lo contrario, lejos de ser de su agrado, las detesta y las juzga dignas de castigo. Si un amo tuviera 2 criados y uno de ellos trabajara sin tregua ni descanso, pero siempre a su gusto y según su capricho, y el otro, aunque se afanara menos, se esmerase en hacer todo conforme a la obediencia,
a buen seguro que el amo tuviera en más aprecio al segundo que al primero. Si nuestras obras no están hechas según el beneplácito del Señor, ¿cómo podrán redundar en gloria suya? No quiere Dios los sacrificios, sino que se acate su santísima voluntad. Por ventura el Señor, dijo Samuel a Saúl, no estima más que los holocaustos y las víctimas el que se obedezca a su voz. Es como crimen de idolatría el no querer sujetarse al Señor. El hombre que quiere obrar por propio antojo, con independencia de Dios, comete una especie de idolatría, porque en este caso, en vez de adorar la voluntad de Dios, adora en cierto modo la suya. Añádase a esto que la mayor gloria que podemos dar a Dios es cumplir en todo su santísima voluntad. Esto de buscar la gloria de su Padre fue lo que principalmente vino a enseñar con su ejemplo nuestro Redentor, cuando del cielo bajó a la tierra. Al entrar en el mundo, según el apóstol, se expresó de esta manera: Tú no has querido sacrificio ni ofrenda, mas a mí me has apropiado un cuerpo. Entonces dije, heme aquí, que vengo para cumplir, oh Dios, tu voluntad. Has rehusado las víctimas que los hombres te ofrecían, ya que es tu voluntad que te sacrifique el cuerpo que me has dado. Pronto estoy a cumplirla, y no pocas veces aseguró que había bajado a la tierra, no para hacer su voluntad, sino la de su eterno Padre. He bajado del cielo, ha dicho por San Juan, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y para que el mundo entendiese el amor inmenso que tenía a su Padre, se ofreció por sujetarse a su voluntad, a padecer muerte de cruz para salvarnos. Esto cabalmente fue lo que dijo cuando en el huerto salió al encuentro de sus enemigos, que iban a prenderlo para conducirlo a la muerte. Para que conozca el mundo, dijo, que amo a mi Padre y que cumplo con lo que me ha mandado. Levantaos y vamos. Y dijo también que solamente reconocería por hermanos suyos a los que cumpliesen su voluntad divina. Aquel que hiciese la voluntad de mi Padre, este es mi hermano. Todos los santos, convencidos de que en ello estaba cifrada la perfección cristiana, han puesto su afán y todo su intento en cumplir la voluntad de Dios. Decía el beato Enrique Susón que Dios no exigía de nosotros que tuviéramos abundantes luces, sino que en todo nos sometiésemos a su voluntad. Y Santa Teresa añade, toda la pretensión de quien comienza oración ha de ser trabajar y determinarse y disponerse a hacer su voluntad, conformar con la de Dios. En esto consiste toda la mayor perfección que se puede alcanzar en el camino espiritual. Quien más perfectamente tuviere esto, más recibirá del Señor
y más adelante está en este camino. La beata Estefanía de Soncino, religiosa dominica, fue un día trasladada en admirable visión al cielo y vio las almas de algunos difuntos que ella había conocido, sentadas entre los serafines, y le fue revelado que aquellas almas habían sido levantadas a tan alto grado de gloria porque mientras vivieron en la tierra habían estado íntimamente unidas a la voluntad de Dios. El beato Enrique Susón también decía: prefiero ser el más vil gusanillo de la tierra por voluntad de Dios que serafín en el cielo por mi propia voluntad. Mientras vivimos en el mundo, debemos aprender de los santos del cielo a amar a Dios. El amor puro y perfecto que los bienaventurados tienen en la gloria los inclina a conformar en todo su voluntad con la del Señor. Si los serafines entendieran que era voluntad de Dios el que se ocuparan por toda la eternidad en amontonar las arenas de las riberas del mar o en cultivar los jardines de la tierra, en ello pondrían todo su placer y todo su contento. Aún más, si Dios les manifestase que era de su agrado que se arrojaran al fuego abrasador del infierno, inmediatamente se arrojarían a aquel abismo sin fondo para hacer la voluntad de Dios. Por esto, Jesucristo nos enseñó a pedir la gracia de cumplir su voluntad en la tierra, como lo hacen los bienaventurados en el cielo, diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Señor llamó a David hombre según su corazón, porque ejecutaba lo que entendía era de su agrado. He hallado a David, dice, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. En efecto, el Santo Rey estaba siempre dispuesto a seguir la voluntad divina, como él mismo lo asegura diciendo: dispuesto está mi corazón, Dios mío, mi corazón está dispuesto. Y no cesaba de pedir al Señor que le enseñase a cumplir su voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Un solo acto de perfecta conformidad con la voluntad de Dios basta para santificar un alma. Cuando San Pablo perseguía a la Iglesia, le iluminó Jesucristo y lo convirtió. Para conseguirlo, ¿qué es lo que hizo San Pablo? ¿Qué es lo que dijo? No hizo más que ofrecerse a cumplir la voluntad de Dios. Señor, dijo, ¿qué quieres que haga? Y en aquel mismo instante le proclamó Jesucristo vaso de elección y apóstol de los gentiles. Ese mismo es ya un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre delante de todas las gentes. Y esto no es de maravillar, porque el que da a Dios su voluntad, se lo da todo. El que da limosnas al Señor, parte de sus bienes. El que se mortifica, le da su sangre. El que ayuna, le ofrece su alimento.
pero el que le entrega su voluntad le da no solo parte de lo que tiene, sino que se lo da todo. Entonces puede con toda verdad decirle: pobre soy, Dios mío, pero os doy todo lo que poseo, porque dándoos mi voluntad no tengo más que daros. Esto es justamente todo lo que el Señor pide de nosotros. Hijo mío, nos dice, dame tu corazón, esto es tu voluntad. Dice San Agustín que no podemos hacer ofrenda más agradable a Dios que decirle: tomad, Señor, posesión de mí, os doy toda mi voluntad, dadme a entender lo que de mí queréis, que pronto estoy a ejecutarlo. Si queremos tomar los deseos del corazón de Dios, procuremos en todo conformarnos con su santísima voluntad. Y no solo debemos conformarnos, sino también identificar nuestra voluntad con la suya. Conformar nuestra voluntad con la de Dios es unir la nuestra con la suya, pero el identificarnos con ella exige más. Exige que de la voluntad de Dios y de la nuestra hagamos una sola, de suerte que no queramos más que lo que Dios quiere, y nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Esto es lo más subido de la perfección a la cual debemos siempre aspirar. A esto debemos enderezar todos nuestros deseos, todas nuestras meditaciones y plegarias. Esto es lo que debemos pedir por intercesión de nuestros santos patronos, por medio de nuestros ángeles custodios y sobre todo por mediación de María, Madre de Jesús, la cual fue más perfecta que todos los santos, porque estuvo unida con más perfección que ellos a la voluntad de Dios. Debemos conformarnos con la voluntad de Dios en la adversidad como en la prosperidad. La perfección de esta virtud exige que nuestra voluntad esté unida a la de Dios en todos los sucesos de nuestra vida, ya sean prósperos, ya sean adversos. Cuando se trata de sucesos prósperos, hasta los pecadores saben aceptar gustosos las disposiciones de Dios, pero los santos saben identificarse con su voluntad santísima, aún en las cosas adversas y contrarias a su amor propio. En estas es donde se aquilata nuestra virtud y se aprecia el valor de nuestra perfección. Decía el beato Padre Juan de Ávila, que vale más en la adversidad un gracias a Dios, un bendito sea Dios, que 6.000 gracias de bendiciones en la prosperidad. Además, no solo debemos recibir con resignación los trabajos que directamente nos vienen de la mano de Dios, como las enfermedades, las desolaciones de espíritu, la pobreza, la muerte de los parientes, sino también las que nos vienen por medio de los hombres, como son los desprecios, las calumnias, las injusticias, los hurtos y toda suerte de persecuciones. No debemos perder de vista que cuando alguno nos ofende en la fama,
en la honra o en la hacienda, si bien Dios no aprueba el pecado del ofensor, quiere, esto no obstante, nuestra humillación, nuestra mortificación y pobreza. Es cierto y de fe que nada sucede en el mundo sino por voluntad y permisión de Dios. Yo soy el Señor, dice por Isaías, que formó la luz y creó las tinieblas. Yo soy el que hago la paz y envío los castigos. De la mano de Dios nos vienen todos los bienes y todos los males, es decir, las cosas que nos molestan y que falsamente llamamos males, porque en realidad son bienes, cuando las aceptamos como venidas de parte del Señor. ¿Descargará alguna calamidad sobre la ciudad? Pregunta el profeta Amós, que no sea por disposición del Señor. De Dios vienen los bienes y los males. Había ya dicho el sabio, la vida y la muerte, la pobreza y la riqueza. Verdad es, como acabamos de decir, que cuando un hombre te ofende injustamente, Dios no quiere el pecado que el otro comete, ni aprueba la malicia de su voluntad. Aunque el Señor presta su general concurso a la acción material del que te injuria, te roba o te hiere. Por tanto, el trabajo que padeces ciertamente lo quiere Dios, y por su mano te lo envía. Por eso dijo el Señor a David que él era el autor de las injurias que debía causarle Absalón, hasta el punto de quitarle en su presencia a sus mujeres, en castigo de sus pecados. Yo, le dijo el Señor, haré salir de tu propia casa los desastres contra ti, y te quitaré tus mujeres delante de tus ojos, y dárselas he a otro. También predice a los hebreos que, en justo castigo de sus iniquidades, lanzará contra ellos a los asirios, para que los despojen y arruinen. ¡Ay de Assur!, dice el Señor por Isaías, vara y bastón de mi furor. Enviarle he contra un pueblo fementido, y dárele mis órdenes para que se lleve sus despojos, y le entregue al saqueo, y le reduzca a ser pisado como el polvo de las plazas. La impiedad de los asirios era como una hacha en manos de Dios para castigar a los israelitas. Y el mismo Jesucristo dijo a San Pedro que su pasión y muerte no tanto le venía de la malicia de los hombres como de la voluntad de su Padre. El cáliz que me ha dado mi Padre, le dijo, ¿he de dejar yo de beberlo? Cuando el mensajero, algunos quieren que sea un demonio, fue a anunciar al santo Job que los sabeos le habían robado toda su hacienda y que habían sido muertos todos sus hijos, ¿qué respondió? Estas muy expresivas palabras, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. No dijo, el Señor me ha dado los bienes, y los hijos y los sabeos me lo quitaron, sino que, con mejor acuerdo dijo, el Señor me los dio, el Señor me los quitó, porque sabía muy bien
que la pérdida sufrida era conforme a su soberana voluntad, y por eso añadió: se ha hecho lo que es de su agrado, bendito sea el nombre del Señor. Por consiguiente, los trabajos que pesan sobre nosotros debemos mirarlos, no como cosas que suceden al acaso y por sola malicia de los hombres, sino que debemos estar persuadidos de que cuanto sucede es por voluntad de Dios. Todo cuanto nos acaece contra nuestra voluntad, dice San Agustín, hemos de convencernos que todo sucede por voluntad de Dios. Cuando Atón y Epicteto, preclaros mártires de Jesucristo, eran torturados por el tirano con uñas de hierro que araban sus carnes y teas encendidas que abrasaban su cuerpo, no decían más que estas palabras: cúmplase, Señor, en nosotros tu santísima voluntad. Y cuando llegaron al lugar del último suplicio, alzando la voz, añadieron: bendito seas, Dios eterno, porque nos ha dado la gracia de que se cumpla por entero en nosotros tu voluntad. Refiere Cesario que en cierto monasterio había un monje que, no obstante llevar vida ordinaria y no más austera que los demás, había alcanzado tal grado de santidad que con solo tocar sus vestiduras sanaban los enfermos. Maravillado el superior de lo que veía, llamólo un día aparte y le preguntó por la causa de hacer Dios por él tantos milagros, siendo así que no llevaba vida más santa y ejemplar que los otros. Tampoco dejo yo de maravillarme, respondió el monje, de lo que hago. Pero, ¿cuáles son tus devociones y penitencias?, tornó a preguntar el abad, a lo que el buen religioso contestó, que bien poco o nada era lo que hacía, pero tenía particular empeño en conformarse en todo con la voluntad de Dios, y que el Señor le había otorgado la singular merced de abandonarse en manos del querer de Dios. Ni las cosas prósperas me levantan, ni las adversas me abaten, porque yo las recibo todas como venidas de las manos de Dios, y a este fin enderezo mis oraciones. Esto es, para que se cumpla en mí toda su perfección santísima. Pero, ¿no te turbaste e inquietaste el otro día?, prosiguió preguntando el superior, cuando aquel caballero, nuestro contrario, nos arrebató los medios de subsistencia, pegando fuego a nuestra granja, donde teníamos nuestro trigo y nuestra hacienda. No, padre mío, replicó el monje, antes di gracias al Señor, como acostumbro hacerlo en semejantes casos, sabiendo, como sé, que todo lo hace o permite para su mayor gloria y para nuestro mayor provecho, y de esta suerte vivo siempre contento en todos los sucesos de la vida. Después de oír estas palabras, ya no se maravilló el abad que obrase tan grandes milagros aquella alma, que tan identificada estaba con la voluntad de Dios. Del gran provecho que se saca de conformar nuestra voluntad con la de Dios. El que se ejercita en la práctica de esta virtud
no solo se santifica, sino que también goza en la tierra de paz inalterable. Preguntaron cierto día a Alfonso el Grande, rey de Aragón y príncipe sapientísimo, quien en su concepto era el hombre más feliz del mundo. El que se abandona, contestó, a las disposiciones de Dios, y de igual manera recibe de su mano las cosas prósperas y adversas. Para los que aman a Dios, dice San Pablo, todas las cosas se tornan en bien. Los que aman a Dios viven siempre contentos, porque ponen todo su gozo en cumplir su voluntad divina, aun en las cosas que contrarían la suya, y de esta suerte hasta los mismos trabajos se convierten para ellos en puras alegrías, porque no ignoran que, aceptándolos rendidos, dan gusto a su amado Señor. Ningún acontecimiento, dice el Espíritu Santo, podrá contristar al justo. En efecto, ¿qué mayor contento puede experimentar un alma que ver que sale todo a la medida de su deseo? Pues bien, cuando uno no quiere más que lo que Dios quiere, llega a conseguir cuanto desea, pues que, a excepción del pecado, nada sucede en el mundo contrario a la voluntad de Dios. Se lee a este propósito en las vidas de los padres del desierto, que las tierras de cierto labrador producían más sazonados frutos que las tierras de sus vecinos. Y como le preguntaran la causa, «No os maravilléis de esto», respondió, «porque yo tengo siempre el tiempo que quiero». «¿Cómo es así?», le dijeron. «Pues muy sencillo», contestó, «porque yo no quiero otro tiempo distinto del que Dios me manda. Y como yo deseo lo que Dios quiere, me da siempre los frutos como yo los quiero». Las personas resignadas al querer y voluntad de Dios, dice Salviano, son humilladas, es verdad, pero aman las humillaciones. Padecen pobreza, pero se complacen en ser pobres. En suma, aceptan gustosas todo lo que les acaece, y así llevan vida feliz y dichosa. Viene el frío, la lluvia, el calor, el viento, pero el alma que está unida con la voluntad de Dios dice: «Quiero este frío, acepto este calor, paso porque haga viento y que llueva, puesto que Dios así lo quiere». Le viene un revés de fortuna, la persigue, cae enferma, le acosa la muerte y dice: «Quiero ser pobre y perseguida y estar enferma, quiero hasta morir porque Dios así lo quiere». Esta es aquella libertad tan admirable que gozan los hijos de Dios y que vale más que todos los reinos y señoríos del mundo. Esta es aquella paz que experimentan los santos y que, según San Pablo, sobrepuja a todo encarecimiento, paz que vence a todos los placeres de los sentidos, a todos
los festines y banquetes, a todos los honores y satisfacciones que puede proporcionar el mundo, los cuales, si bien halagan nuestro cuerpo en el momento de disfrutarlos, pero siendo como son vanos y perecederos, lejos de apagar nuestras ansias de gozar, afligen el espíritu, asiento del verdadero placer. Por esto, Salomón, después de haber gustado la copa de toda suerte de placeres, exclamaba angustiado: todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. El hombre santo, dice el eclesiástico, permanece en la sabiduría como el sol, pero el necio cambia como la luna. El necio, es decir, el pecador, muda como la luna, que hoy crece y mañana mengua. Hoy lo veréis reír, mañana llorar. Hoy está manso y tranquilo, mañana furioso como un tigre. ¿Y por qué? Porque su contento depende de las cosas prósperas o adversas que le acaecen, y por eso cambia según soplan vientos prósperos o adversos. Mas el justo es bien así como el sol, siempre igual, siempre sereno y tranquilo, porque su contento está fundado en la conformidad de su voluntad con la de Dios, y por eso goza de una paz imperturbable. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Cantaban los ángeles en el nacimiento del Señor, cuando se aparecieron a los pastores. ¿Y quiénes son estos hombres de buena voluntad, sino los que viven siempre unidos a la ley de Dios, que es sumamente buena, agradable, perfecta, como dice San Pablo? En efecto, Dios no quiere sino lo mejor y más perfecto. Los santos, conformándose con la voluntad divina, han gozado en la tierra de un paraíso anticipado. Los antiguos padres del desierto, dice San Doroteo, vivían en una paz inalterable por recibir todas las cosas como venidas de la mano de Dios. Santa María Magdalena de Pazzi, con solo oír estas palabras, voluntad de Dios, experimentaba dulzuras tan inefables que salía fuera de sí para caer en un éxtasis de amor. ¿Verdad que la parte inferior no dejará de sentir los golpes de la adversidad? Pero todo esto no pasará de la parte inferior, porque en la porción superior del alma reinará la paz y tranquilidad, estando la voluntad unida a la de Dios, verificándose lo que prometió Jesucristo a sus discípulos, cuando les dijo: nadie os arrebatará vuestro gozo, vuestro contento será pleno y perfecto. El que está identificado con la voluntad de Dios goza de una paz plena y perpetua. Plena porque, como ya dijimos, tiene cuanto quiere, y perpetúa porque nadie le podrá arrebatar este gozo inefable. Y por otro lado, nadie podrá estorbarle que se cumpla en él la voluntad de Dios. Refiere el padre Juan Taulero que después de haber pedido
con muchas insistencias al Señor que le enviase algún maestro que le enseñase el camino más corto para llegar a la santidad, oyó cierto día una voz que le dijo: «Vete a la iglesia y en el pórtico hallarás lo que pides». Fue a la puerta, solo halló un mendigo descalzo y harapiento. «Buenos días, hermano», dijo saludando al mendigo. «Maestro», respondió el pobre, «no me acuerdo de haber tenido jamás un día malo». «Pues bien, que Dios te conceda vida feliz», repuso el religioso. «Pero si yo», contestó el mendigo, «jamás he sido infeliz, y no se maraville, Padre mío», prosiguió diciendo, «de que le haya dicho que no he tenido ningún día desgraciado, porque cuando tengo hambre, alabo a Dios. Cuando nieva o llueve, bendigo a Dios. Cuando las gentes que pasan me desprecian o me miran con asco, o experimento alguna otra miseria, doy gloria a Dios». Le dije además que nunca he sido infeliz, y también es verdad, porque estoy acostumbrado a querer en todo y por todo lo que Dios quiere. Todo lo que me sobreviene, sea dulce, sea amargo, lo recibo de su mano con alegría, considerando que es lo mejor para mí, y este es el fundamento de mi felicidad. «Y si después de padecer tanto», replicó Taurelo, «Dios quisiera condenarte, ¿qué dirías?» «Si Dios quisiera condenarme», contestó el mendigo con humildad y amor, «abrazaría a mi Señor. Le tendría tan fuertemente abrazado que si quisiera precipitarme en el infierno, sería necesario que viniera conmigo, y entonces sería más feliz con Él en el infierno que sin Él, gozando de todas las delicias inefables del cielo. Y dime, pobre hermano mío, ¿dónde has hallado a Dios?» «Lo he hallado», respondió, «al abandonar las criaturas». «Pero tú, ¿quién eres?», preguntó Taulero. «Yo soy rey», contestó el mendigo. «¿Tu reino dónde está?». «Mi reino está dentro de mi alma, donde todo lo que tengo bien ordenado, porque las pasiones obedecen a la razón y la razón a Dios». Taulero le preguntó entonces cómo había alcanzado tan alta perfección, y el mendigo le contestó: «Callando, evitando la conversación con los hombres y hablando con Dios. En la unión y trato familiar con mi Señor está fundada la paz y todo el contento que yo disfruto». A este estado de perfección había llegado un mendigo, merced a su conformidad con la voluntad de Dios. En medio de su pobreza, era a buen seguro más rico que todos los monarcas de la tierra, y en sus padecimientos y trabajos gozaba de felicidad más cumplida que todos los mundanos, nadando en terrenales deleites. Todas las cosas se tornan en bien del que se conforma con la voluntad de Dios. Locura insigne es la de aquellos que quieren resistir a la voluntad de Dios. Forzados se verán a llevar la cruz, porque nadie puede impedir que se cumplan los divinos decretos, porque a su voluntad
Pregunta San Pablo: ¿quién resistirá? Los muy desgraciados tendrán que cargar con su cruz, pero sin fruto, expuestos a llevar en este mundo vida inquieta y turbulenta, y padecer en la otra vida mayores castigos. Porque, ¿quién resistió a Dios y gozó de tranquila paz? ¿Qué ganará el enfermo con desesperarse en sus dolores? ¿Qué el pobre con lamentarse y quejarse de Dios en su pobreza? Con rabiar cuanto le plazca, con blasfemar a su antojo del nombre de Dios? Lo único que ganará será padecer doblados trabajos. ¿Qué vas buscando, hombrecillo miserable?, pregunta San Agustín. Buscando bienes. Ama y busca el único bien verdadero, en el cual están todos los bienes. Busca a Dios, únete a Él, abrázate con su voluntad santísima y vivirás siempre feliz en esta y en la otra vida. ¿Y Dios, qué es lo que quiere sino nuestro bien? ¿Podremos dar con un amigo que nos ame más que Dios? Todo el empeño, todo el deseo del Señor es que nadie se pierda, sino que todos se salven y se hagan santos. El Señor, dice San Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos se conviertan a penitencia. La voluntad de Dios, añade San Pablo, es vuestra santificación. El Señor ha cifrado su gloria en hacernos felices, porque siendo por naturaleza, como dice San León, bondad infinita, y siendo propio de la bondad el comunicarse a otros, tiene entrañable deseo de hacer participantes a las almas de sus bienes y de su felicidad. Y si nos envía tribulaciones en esta vida, es para labrar nuestra dicha. Todas son para nuestro bien, como asegura San Pablo. Aún los castigos que nos envía no son para nuestra perdición, sino para que nos enmendemos y alcancemos la eterna bienaventuranza. Creamos, decía Judith al pueblo de Israel, que los azotes del Señor nos han venido para enmienda nuestra y no para nuestra perdición. El Señor, a fin de librarnos de los males eternos, como un escudo nos cubre por todos lados, según la expresión del salmista, y no solamente desea, sino que se desvela y tiene especial cuidado, como dice David, de nosotros y de nuestra salvación. Y después de habernos dado a su único Hijo, ¿podrá negarnos alguna cosa? El que ni a su propio Hijo perdonó, como dice San Pablo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo después de habérnoslo dado, dejará de darnos cualquier otra cosa? Con esta confianza, pues, debemos arrojarnos en manos de la divina providencia, en la seguridad de que todas sus disposiciones van encaminadas a nuestro bien. En todos los sucesos de nuestra vida, digamos como el salmista: yo, Dios mío, dormiré en paz y descansaré en tus promesas, porque tú, oh Señor, solo tú, has asegurado mi confianza. Abandonémonos en sus benditas manos,
porque ciertamente velará por nuestros intereses. Como dice San Pedro, descarguemos en su amoroso seno todas sus solicitudes, pues Él tiene cuidado de nosotros. Pensemos siempre en Dios y en cumplir su santísima voluntad, que Él pensará en nosotros y en nuestro bien. Mira, hija mía, dijo el Señor a Santa Catalina de Siena, piensa tú siempre en mí, que yo siempre pensaré en ti. Digamos con la Sagrada Esposa, mi amado para mí y yo para él. Mi amado piensa en hacerme feliz. Yo no quiero pensar más que en complacerle y conformarme en todo con su voluntad santísima. No debemos pedir a Dios, decía el santo abad Nilo, que haga lo que nosotros queremos, sino que se cumpla en nosotros su voluntad. Y cuando nos sobreviene alguna cosa que nos contraría, aceptémosla de sus divinas manos, no solo con resignación, sino también con alegría, a ejemplo de los apóstoles, que se retiraban de la presencia del concilio, muy gozosos porque habían sido hallados dignos de sufrir aquel ultraje por el nombre de Dios. ¿Y qué mayor contento puede experimentar un alma que saber que sufriendo de buen agrado algún trabajo da grande gusto a Dios? Dicen los maestros de la vida espiritual que, si bien agrada a Dios el alma que tiene deseos de padecer por darle gusto, sin embargo, el Señor se complace más en aquellas almas que no quieren ni gozar ni padecer, sino que totalmente se abandonan a su santísima voluntad y no tiene más ambición que cumplir lo que entienden es de su agrado. Si quieres, alma devota, ser acepta al Señor y llevar en este mundo vida feliz y dichosa, procura estar unida siempre y en todas las cosas a su divina voluntad. No olvides que todos los pecados y desórdenes y amarguras de tu pasada vida tienen por raíz y fundamento el haberte separado de la voluntad de Dios. Abrázate de hoy en adelante con su divino beneplácito y en todo lo que te suceda, di con Jesucristo: bien, Padre mío, por haber sido de tu agrado que fuese así. Cuando te sientas turbada por algún adverso suceso, acuérdate que Dios te lo manda y di al punto: Dios así lo quiere, y quédate en paz, añadiendo con David: enmudecí y no abrí mi boca, porque todo lo hacías tú, Señor. Ya que vos lo habéis hecho, me callo y lo acepto. A esto debes enderezar todos tus pensamientos y todas tus oraciones, pidiendo siempre al Señor en la meditación, en la comunión, en la visita al Santísimo Sacramento, que te ayude a cumplir su voluntad. Al mismo tiempo, ofrécete a Él diciendo: aquí me tenéis, Dios mío, haced de mí lo que sea de vuestro agrado. En esto se ejercitaba de continuo Santa Teresa, ofreciéndose a Dios a lo menos 50 veces al día, para que dispusiera de ella como mejor le pareciere. Dichoso tú, amado lector, si obras siempre así. A buen seguro que alcanzarás muy alta santidad, y después
de llevar una vida feliz, tendrás una muerte dichosa. Cuando uno pasa de esta vida a la eternidad, el principal fundamento que nos deja de su salvación eterna es ver si muere o no resignado a la voluntad de Dios. El que durante la vida ha recibido todas las cosas como venidas de la mano del Señor, las acepta también en la hora de la muerte, con el fin de cumplir su voluntad santísima, y entonces ciertamente se salvará y morirá como santo. Abandonémonos sin reserva al querer y beneplácito de Dios, porque siendo infinitamente sabio, mejor que nosotros, sabe lo que nos conviene, y amándonos con tan entrañable amor, ya que por nuestro amor perdió la vida, querrá para nosotros el mayor bien. Estemos seguros y firmemente persuadidos, dice San Basilio, que Dios se preocupa intensamente más de nuestra dicha que lo que nosotros podemos pretender y desear. De la práctica de esta virtud. Pero vengamos ya a la práctica y veamos más en particular en qué cosa debemos conformar nuestra voluntad con la de Dios. Primero, en los accidentes ordinarios de la vida. Y en primer lugar, debemos sobrellevar con resignación los trabajos y naturales calamidades que acaecen fuera de nosotros, como son el mucho calor, el frío excesivo, la lluvia, las carestías, las pestilencias y otras semejantes. En estos casos, guardémonos mucho de decir: qué calor más insoportable, qué frío tan espantoso, qué desgracia, qué suerte más lastimosa, qué tiempo más triste, y otras parecidas expresiones que demuestran poca o ninguna conformidad con la voluntad de Dios. Debemos admitir las cosas tales como se presentan, porque el Señor es el que todas las dispone. San Francisco de Borja llegó una noche a una casa de la compañía mientras nevaba. Llamó varias veces a la puerta y como dormían tranquilos, nadie le abrió. Al amanecer, se lamentaron todos los de la casa por haberlo dejado expuesto a la intemperie. Mas el santo les contestó diciendo que durante aquel tiempo había experimentado inefables dulzuras al pensar que Dios le estaba arrojando sobre la cabeza aquellos copos de nieve. Debemos también conformarnos con la voluntad del Señor cuando padecemos algo en nuestra persona, como hambre, sed, pobreza, deshonras y desolaciones interiores. En todos estos trances, nuestro lema debe ser el siguiente: que el Señor haga y deshaga en mí como le plazca. Solo quiero lo que Él quiera, y a pesar de todo estaré contento. Dice el Padre Rodríguez que cuando el demonio procura algunas veces inquietarnos con algunas tentaciones de pensamientos condicionales para hacernos caer en el pecado, debemos responder con un acto de adhesión a la voluntad de Dios. Si el otro te dijese esto,
¿qué responderías? Si acaeciese esto, ¿qué harías? En este caso, ¿cómo te habrías? A estas cosas debemos responder a los ojos cerrados. Yo diría o haría lo que entendiera que era la voluntad de Dios. Por este medio evitaremos todo pecado y nos libraremos de cualquier angustia. Segundo, en los efectos naturales. Tampoco debemos lamentarnos de nuestra mala suerte cuando nos veamos cargados de defectos de alma y cuerpo, tales como mala memoria, ingenio tardo, poca habilidad, quebrantada salud o algún miembro del cuerpo contrahecho. ¿Hemos nosotros merecido, o Dios estaba obligado a darnos entendimiento más claro o cuerpo mejor formado? ¿No estaba en su mano habernos dado solamente las facultades como a los brutos animales o habernos dejado en la nada de que nos sacó? ¿Quién al recibir algún don pone condiciones para aceptarlo? Demos pues gracias a Dios por lo que su bondad infinita nos ha concedido y contentémonos con lo que nos ha dado. ¿Quién sabe si teniendo más claro talento o salud más robusta o rostro más agraciado, nos habríamos de perder? ¿Para cuántos su mucho talento y vastísima ciencia no ha sido ocasión de perderse por haber menospreciado a los demás o hinchándose con el humo de la vanidad? Porque en este escollo están muy expuestos a naufragar los que se aventajan en talento y en ciencia. ¿Para cuántos la hermosura y fortaleza del cuerpo ha sido motivo de caer en 1000 precipicios? ¿Cuántos hay, por el contrario, que por ser pobres o deformes o estar enfermos, se han santificado y salvado, y que se hubiera condenado si Dios les hubiera dado riqueza, o salud o hermosura? Sepámonos, por tanto, contentar con lo que Dios nos da, porque solo una cosa es necesaria, es decir, nuestra salvación, y no la belleza, ni la salud, ni el talento.